quando fui eleito presidente pela primeira vez. Disse naquela ocasião que a missão de minha vida estaria cumprida quando cada brasileiro e brasileira pudesse fazer 3 refeições por dia. Quero repetir este compromiso no dia de hoje. Tomó algunas medidas que tienen que ver con la firma de algunos decretos, en particular temas más urgentes. Por ejemplo, extender el fondo para combatir el cambio climático. Estamos hablando del fondo de la Amazonía, que había sido retirado por Bolsonaro. Esse pessoal do meio ambiente, né? Se um dia eu puder, eu confino-os na Amazônia, já que eles gostam tanto do meio ambiente. Se um dia eu puder, eu confino-os na Amazônia. Nossa meta é alcançar o desmatamento zero na Amazônia, a emissão zero de gás de efeito estufa na matriz energética. El tema del retiro también de las licencias de armas, todos los decretos que liberalizaron las armas impuestos por Bolsonaro también mandaron a retirarse. Eu quero todo mundo armado, que o povo armado jamais será escravizado. Eu quero todo mundo armado. Entregar o patrimônio nacional. Os recursos do país foram rapinados para saciar a estupidez dos rentistas de acionistas privados nas empresas públicas. É muito fácil. Aumentou a gasolina, culpa do Bolsonaro. Eu tenho vontade, já tenho vontade de privatizar a Petrobras. Eu tenho vontade, já tenho vontade de privatizar a Petrobras. Argentina y Brasil son países indisolublemente unidos y en ningún momento político puede eso perturbar. Los dos estamos de acuerdo en tratar de institucionalizar ese vínculo del mejor modo. El presidente Lula es un líder regional y que le va a dar un impulso a la América Latina muy importante. Trabalhadores e trabalhadoras desempregados, exibindo nos semáforos cartazes de papelão com a frase que nos envergonha a todos. Por favor, me ajuda. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, primer Desiguales del año 2023. Por supuesto con una agenda cargada a nivel nacional, pero también internacional. Esto que estábamos viendo recién que ocurrió en Brasil con la asunción de Lula, 1 de enero como marca la Constitución brasileña, fue realmente emocionante por la cantidad de símbolos que tuvo, por la diferencia con Jair Bolsonaro, que ahora está comiendo pollo frito en una casa de comidas rápidas de Orlando y que realmente huyó el 31 de diciembre de su país, porque vaya a saber qué sabe que puede pararle la justicia, ¿no? La propia justicia brasileña cuando se comienza a investigar sus 4 años de función. Pero decía, un Lula da Silva que se emociona cuando recuerda lo que fue su mandato, cuando dice, a mí me enseñaron que los hombres no tenían que llorar y acá estoy, y que dice que lo llena de tristeza, lo conmueve incluso los carteles de por favor ayúdeme. Tiene que sacar a 33 millones de personas de la pobreza. Y como no estuvo Jair Bolsonaro para ponerle la banda presidencial, como es costumbre en una democracia, subió hasta el lugar que correspondía ese acto con personas de la sociedad, diría, afrodescendiente, con personas con discapacidad, con un niño, con un perro, con un animal, con representantes de las comunidades indígenas. Fue todo un simbolismo. Digo, tiene que ver con un antes y un después, con lo que se hizo hasta acá, no lo vamos a acompañar más. La pregunta es, ¿va a poder hacerlo? Bueno, es lo que nos hemos debatido varias veces aquí en Desiguales, con un gobierno de coalición, con un Congreso que tiene esos gobernantes del centro que van y que vienen, pero que también tiene a mucho bolsonarista y con casi la mitad de un país de más de 200 millones de personas que votó por otra opción. Vamos a hablar de eso en minutos nada más con el embajador argentino en Brasil, el exgobernador Daniel Scioli, porque hoy hubo una reunión bilateral y queremos saber sobre eso, pero me llamo a acerco a la mesa con mis compañeros porque todo lo que tiene que ver con economía y con política, por supuesto, está relacionado directamente con Brasil. ¿Cómo están y feliz año? ¿Cómo le va? Feliz año. ¿Todo bien? ¿Vos trajiste información de primera mano? Sí, digamos que estuve en una región un poco bolsonarista, como es Río de Janeiro, ¿no? De vacaciones, ¿para qué mentirles? Pero, de verdad, ¿no? Un gobernador allí bolsonarista, muchas banderas de Brasil colgadas de los balcones, que sabemos que esa bandera de Brasil lo que simboliza es
el apoyo a Jair Bolsonaro, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, una Brasil que arranca un recorrido distinto. Avísenme cuando estamos en comunicación con Marco Teruggi, porque vamos a hablar con él, que estuvo allí en Brasilia, en la Asunción. Ya está ok. Lo saludo entonces a Marco Teruggi. Marcos, ¿cómo estás? Buenas noches y feliz año. ¿Qué tal? Muy buenas noches y feliz año, acá desde Brasilia. ¿Cómo se vivió, yo decía, esta jornada que fue la de ayer domingo 1 de enero, cargada de simbolismos en Brasilia, con emoción, con euforia, con un poco también de angustia por lo que mencionó Lula en su discurso? Bueno, un poco de todos esos elementos. En primer lugar, señalar que vino gente de muchos estados, ¿no? Brasilia tiene la característica que fue creada solo para el gobierno, entonces Claro. es muy difícil hacer movilizaciones acá. Así que vino gente del nordeste, del sur, por lo que ya el sábado Brasilia estaba en modo festejo de fin de año y de asunción de Lula da Silva. Estamos hablando, ahí están pasando las imágenes, de cerca de 300.000 personas, muy diversos, sindicatos, partidos, movimientos, diversidad sexual, pueblos indígenas, afrobrasileros, una suerte de fotografía del pueblo que de hecho fue el que simbólicamente le puso la banda a Lula da Silva con Claro. una mujer cartonera, negra. Bueno, esa foto que le puso la banda estaba multiplicada por miles y miles en las calles. Así que una gran emoción, y después retomo un poco lo que decías, también una gran situación como de tristeza en un punto de ver a un Lula que para empezar su tercer mandato tiene que volver a enfrentarse a problemas que ya se habían superado, como el hambre, como poner un plato de arroz con frijoles frente a la mesa de cada brasilero y brasilera. No, sin duda. Ahora, también un Lula que dice, vamos a investigar, vamos a contar a la sociedad del país que nos dejaron, y un Bolsonaro que escapó a los Estados Unidos. ¿Se habla allí de la posibilidad de su regreso, si quiere radicarse en Estados Unidos, sabiendo las denuncias que pueden llegar a venirle? Hay que ver, lo de Bolsonaro realmente es increíble. Yo estaba viendo porque ayer, entre los decretos que tomó Lula, tuvo que anular el último decreto que hizo Bolsonaro el viernes, cuando él ya estaba en Estados Unidos. Tomó un decreto donde le rebajó a la mitad los impuestos a los grandes empresarios. Lo firmó su vicepresidente, Mourão, porque él ya se había, digamos, escapado a Orlando, a la Florida, donde van tantos derechistas de América Latina. Así que eso fue lo último que hizo, dejó un país con un sujeto bolsonarista absolutamente radicalizado. Él va allá, no está claro hasta cuándo se va a quedar, supongo que estará viendo las condiciones para volver, pero bueno, Lula encontró un país, como él dijo, en ruinas totales y tiene que ponerse a reconstruirlo económicamente, institucionalmente y socialmente, ver cómo se puede hacer para reencontrar a un Brasil que en estos últimos meses realmente estuvo muy enfrentado, producto de un presidente que asusó a más no poder las contradicciones, divisiones y creó muchas de algunas que no existían. Claro. ¿Néstor? Marco, en algunos analistas, incluso algunos analistas de derecha, hablan de un bolsonarismo sin Bolsonaro en el futuro político de Brasil. Cuesta entender que ese bolsonarismo sin Bolsonaro sea algo más que una expresión de la derecha más recalcitrante de Brasil. Entonces, en ese escenario, vamos a suponer que Bolsonaro no continúe con el protagonismo político. ¿Quién asoma para hacer la continuidad de la idea política que representa Bolsonaro? Pues me parece que ahora no está para nada claro, y de hecho no está para nada claro tampoco cómo Bolsonaro va a vehiculizar lo que dejó acumulado como liderazgo político, ¿no? Porque él no tiene partido propio. Si uno ve, por ejemplo, Donald Trump en Estados Unidos, cuando se va de la presidencia, vuelve a la conducción del Partido Republicano. Acá Bolsonaro está, digamos, con el Partido Liberal, que le prestó, digamos, el partido para presentarse, pero él no es del partido como tal. Y después opera la dinámica parlamentaria brasilera, donde hay mucha tendencia al acuerdo, ¿no? Voy a retomar una imagen de Roberto Arte en sus aguafuertes porteñas, ¿no? El hombre corcho, aquella persona que siempre flota. Bueno, hay muchos diputados cuya, digamos, estrategia es siempre ser oficialistas. Bueno, Entonces, Marco, no sé te si sumo a Bolsonaro... eso, que ya hay videos de diputados, una mujer en particular, que ahora no recuerdo el nombre, que le votó todo a Jair Bolsonaro, todo. Hizo campaña por Bolsonaro. Hoy entró Lula a la Cámara de Diputados y fue y lo abrazó como si hubiese vuelto su mejor amigo después de 5 años viviendo en el exterior, y le daba besos y lo agarraba de los hombros con mucha fuerza. Digo, una habilidad para cambiar de idea y para cambiar de actitud impresionante. Bueno, esa es la política real, digamos. Y una cosa es Bolsonaro al frente del Ejecutivo con una caja del Estado que puso a favor de su política y de su campaña. Otra cosa es Bolsonaro desde el llano viendo cómo hace para conducir
a una derecha, que está claro que él es el principal liderazgo, pero no está claro cuál va a ser su estrategia. Ojo, dejó un sujeto realmente muy radicalizado. Estamos hablando de gente que acampó hasta ayer pidiendo un golpe de Estado frente a los cuarteles, alguien que quiso detonar un camión cargado de gasolina. Ese es el bolsonarismo más duro. Por eso, una de las medidas que tomó Lula fue justamente regular el tema de las armas. Estaba viendo datos. Entre enero del 19 y mayo del 2022 hubo más de 1.100 clubes de tiros que se crearon. O sea, gente que se encuentra bolsonarista a través del porte de armas. Bueno, eso va a haber que trabajarlo socialmente. Es más que lo que conocemos como grieta. Es un enfrentamiento con un Bolsonaro que empujó el país realmente al límite. Marco, ¿cómo te va? Sigo con Bolsonaro. Digo, aprovechando que es lunes y una pregunta muy de diario del lunes. Más allá de la gravedad de que haya huido, de que haya evitado el protocolo, el traspaso, digo, con las movilizaciones que hubo de bolsonarismo golpeando las puertas de los cuarteles, pidiendo intervención militar, ¿no termina siendo de alguna manera favorable para la transición que Bolsonaro, por ejemplo, teniendo en cuenta que es un absoluto demente, no se haya puesto al frente de esas movilizaciones, sino que haya escapado de Brasil y dejado que la transición avance? Es complejo, ¿no?, lo que hizo Bolsonaro, porque recordemos que cuando perdió hubo estas grandes movilizaciones, bloqueos de carretera, y siempre trabajó en una suerte de zona gris. Primero en el silencio, que era interpretado como una convalidación, luego cuando escalaba demasiado pues se desmarcaba, pero dejaba correr. Yo no lo sé, y no sé si alguien lo sabe a ciencia cierta, cuánto de esto que ocurrió en la calle estuvo ligado directamente a una dirección política, o de Bolsonaro, o de alguno de sus hijos, o de alguno de sus aliados más cercanos. Pero, perdón, Marco, por ahí no lo organizó, pero subrayo, teniendo en cuenta que es un absoluto demente, podría haber intentado ponerse al frente de eso y sostenerse como un activo político desde ese lugar. Imagino, digo. Sí, ahí yo pondría como un elemento, por ejemplo, lo que pasó el sábado en la noche, que el vicepresidente saliente, Hamilton Mourão, que es un general retirado, criticó abiertamente a Bolsonaro y le dijo que Bolsonaro llevó al país a un caos y que los platos rotos los pagan las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque empujó tan lejos la crisis que puso a los militares entre la espada y la pared con un sujeto que les exigía hacer un golpe de Estado. Y los militares no estaban en disposición a hacer eso porque no tenían acompañamiento atrás, ni internacional ni empresarial. Entonces, también Bolsonaro tenía un punto de empujar una crisis que no podía llevar mucho más allá. Entonces, ahí me parece que se encontró con su propio límite. Tal vez si se hubiera puesto al frente, pues habría que ver qué hubiera pasado. Yo no sé tampoco cómo lo vive su base social. Si la ida a Estados Unidos lo ven como efectivamente una huida. Yo creo que relativamente sí, porque la verdad que ese campamento acá en Brasilia, el último, quedó, pues yo diría, un poco en pampa de la vida, golpeando los cuarteles. Medio huérfano, digamos. Sí. Y si en una de esas no es una huida, técnicamente, digo, cuando un ejército sufre una derrota, lo que hace es replegarse sobre la zona de confort, sobre la zona de seguridad, para ver cómo rediseña el futuro. Y si en realidad lo que Bolsonaro, que a propósito acaba de escribir preguntando qué significa demente, bueno, si en rigor, si Bolsonaro lo que hizo fue replegarse sobre su base real de poder para ver cómo sigue el futuro, si fue a Estados Unidos a buscar poco menos que instrucciones. Bueno, es una posibilidad. Se suele tejer el paralelismo entre Bolsonaro y Trump, ¿no? Trump también se fue de una forma muy radicalizada y de hecho, si bien hoy no está en la posición de fuerza que se especulaba hace algunos meses, tiene una buena posición en su partido y en un posible escenario electoral. Creo que la diferencia de Bolsonaro es que primero no tiene partido, entonces no tiene un repliegue muy asegurado. La política y su dinámica legislativa no sé cuánto le va a seguir el camino en la radicalidad y hay que ver entonces cómo rearticula un discurso. Yo creo que no se fue débil Bolsonaro, eso está claro, se fue con... Claro, no se fue corriendo, digamos, y con la cabeza agacha, porque viste que también como lloró y como se mostró un poco compungido, decían, bueno, se va débil. Me parece que tampoco es la idea la que tuvo al menos él en mente, ¿no? Mostrarse abatido. No, y perdió con menos de 2 puntos ante una coalición amplísima. Sí. O Digo, sea, todos contra Bolsonaro y casi ganó Bolsonaro. Qué domingo ese, me acuerdo, estábamos todos actualizando, rezando para que las cosas salgan bien. Flor. Marco, consultarte por el tema financiero. Si hoy uno veía los mercados, caían las acciones, subía el dólar, sobre todo cayó mucho la acción de Petrobras. ¿Por qué pensás que el mercado recibió así a Lula? Bueno, hay una cosa muy interesante con Lula, es que apuestan por Lula tanto el Movimiento Sin Tierra, como la Red Globo, como la Casa Blanca, o sea, hay un conjunto de expectativas.
Unos quieren a un Lula que venga a normalizar el país y no transforme nada, o transforme muy poco, y otros tienen una expectativa de un Lula que efectivamente venga a hacer transformaciones, no sé si de fondo, pero que se haga transformaciones. En ese sentido, el caso del ministro de Hacienda es muy paradigmático, porque puso nombre de confianza del Partido de los Trabajadores, o sea, no puso a alguien del mercado, por así decirlo, y las primeras medidas que hizo fue anunciar el fin de 8 empresas estatales que iban a ser privatizadas, entre ellas Petrobras, y ayer cuando habló de un proyecto de reindustrialización, de que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Petrobras van a tener un papel fundamental para reimpulsar la economía. Así que yo creo que ahora vienen las presiones cruzadas, digamos. Claro. Hay muchas expectativas puestas, muchas agendas y una coalición que, insisto, va desde Washington hasta el movimiento de los sin techo en San Pablo con Boulos. Sí, bueno, un vicepresidente también más amigable, digamos, para cierto sector de la derecha y de los mercados que Lula, pero, y esto siempre es un poco viendo lo que fue no la gestión anterior, a Brasil le fue muy bien con Lula como presidente y no era un Lula moderado, si se quiere, en un principio, sí lo fue cuando eligió a Dilma como su sucesora con un Michel Temer como vicepresidente y salió mal, y seguramente Lula, y luego de los casi 2 años que pasó en prisión, entiende muy bien que era momento de dictadura o democracia, como lo dijeron en campaña tantas veces y como lo dijo también ayer en su discurso de Asunción. Me parece que ahí está el gran desafío de Brasil, que ojalá, todos decíamos, le vaya bien, porque si le va bien a Brasil, le va mejor a la Argentina. Y además, Lula planteó una agenda de integración muy fuerte, habló del Mercosur en primer lugar. Además, Lula planteó un Mercosur, por lo menos hasta lo que dijo estos meses, con la integración de Bolivia, con el regreso de Venezuela, y desde ahí plantear una política también hacia la UNASUR, la CELAC, o sea, es el gran jugador latinoamericano que vuelve en la escena. Y después, cerrando un poquito la idea anterior, es muy interesante, por ejemplo, como 2 agendas, ¿no? O 2 ministerios que a priori no es complejo verlos cómo cohabitan. En medio ambiente, que está a manos de Marina Silva, una gran defensora de la Amazonía, la transición ecológica, y agricultura, que está a manos de un representante del agronegocio. Mira. Lula, cuando da el discurso ayer, dice: no vamos a sacar un solo árbol para el agronegocio. ¿Cómo combinará el cuidado del medio ambiente, la Amazonía y la no deforestación con el agronegocio, que se sabe tiene tendencia a expandir su frontera y por ende ir deforestando? Habrá que ver. Ahí la figura de Lula como gran articulador de un frente amplio de coalición va a ser determinante, su muñeca política y su estrategia y su capacidad de flexibilidad, pero saber hacia dónde va, y creo que en este caso pues bien lo sabe al iniciar su 3er mandato. 23 de enero va a estar Lula en Argentina, así que seguramente seguiremos muy de cerca todo este tema. Marco, gracias, un abrazo muy grande. Por favor, un abrazo grande. Gracias. Insistimos, en un rato vamos a hablar con el gobernador. Ay, ¿cómo estoy con el gobernador? El exgobernador, embajador argentino en Brasil, con Daniel Scioli, que estuvo hoy en el encuentro con Lula. También estuvo el canciller Santiago Cafiero, así que en un rato nada más hablamos con Scioli. Pero en Argentina es el 2.º día de lo que va del año y ya pasó de todo. Pero cuando digo de todo es realmente un movimiento político importante, porque el presidente de la Nación decidió publicar una carta antes del mediodía de ayer, 1 de enero. Antes de las 10 de la mañana. Claro, uno dice, bueno, balance del año 2022, lo que viene, y lo que viene sin ninguna duda un año con un ritmo vertiginoso, un año de campaña electoral, un año en el que se votará a un nuevo presidente o la reelección del presidente actual en la República Argentina, y Alberto Fernández habla de que va a iniciar conversaciones para pedir el juicio político a Horacio Rossetti, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Menciona lo que tiene que ver con la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, menciona un vínculo con determinado sector de la política argentina, haciendo mención a estos chats que se filtraron entre Marcelo D'Alessandro y la mano derecha de Horacio Rossetti, un señor que se llama Silvio Robles. Bueno, todo esto ¿en qué termina? En que ya hoy, 2 de enero, tenemos un comunicado de Juntos por el Cambio, una reunión que va a contar Nico mañana de gobernadores en Casa Rosada, y una ya denuncia también, Néstor, del gobernador de Santiago del Estero a Horacio Rossetti. Perdón, Lula, gracias. El pedido de juicio político es a todos los integrantes de la Corte Suprema, ¿eh? ¿A No todos? solo a Horacio Rossetti. Ah, sí. ok. Yo entendí que era, porque al único que mencionas es Horacio Rossetti, No, y hay además un problema, que se investigue el hay un accionar problema con la de redacción. los otros. Sí, la forma de investigarlos es con juicio político. Eso sería toda la Corte. Y además lo aclaró el canciller Santiago Cafiero, que es contra todos los miembros de la Corte. Ya hay una denuncia, Néstor, que se hizo hoy. Sí, la denuncia es del gobernador Gerardo Zamora, que básicamente lo que está diciendo es apuntar al corazón de lo que dejó al desnudo esta nueva filtración de chats de Telegram que se conocieron el jueves pasado y que estallaron el jueves a la noche cuando
El ministro de Justicia, Martín Soria, lo hizo público a través de la red social Twitter. Lo que apunta concretamente es a el principal asesor de Horacio Rosati, que es Silvio Robles, quien aparece en esa filtración de chats. Silvio Robles ha elegido mantener silencio en todo esto, pero a partir de algunos colaboradores, alguna gente cercana, ha hecho saber que esto es producto de espionaje ilegal y que así debe leerse y debe entenderse. ¿Qué es lo que hizo Zamora? Bueno, apuntó directamente a Silvio Robles y le pidió a la Justicia Federal de Santiago del Estero que exija la entrega del teléfono celular. La información que dio a conocer hace un rato el canal colega C5N indica que ya hubo un pedido de secuestro por parte de la justicia. Lo que me cuentan... Perdón, un pedido de la justicia santiagueña a la Justicia Corte. Federal, La Justicia Federal Justicia Federal de Santiago del Estero, a partir de esta denuncia. La primera cuestión que se va a plantear aquí es una cuestión de competencia. ¿Por qué la Justicia de Santiago del Estero, por qué el gobernador de Santiago del Estero le pide a la Justicia Federal de Santiago del Estero si hay una cuestión de competencia, si es competente la justicia, porque eventualmente el delito que se le pudiera imputar ocurrió en la capital federal? Hay una primera cuestión que todavía no se ha planteado, pero que se va a plantear en 3, 2, 1. Sí, claro, ya está planteada. Y la otra cuestión tiene que ver con qué es lo que termina ocurriendo. A mí lo que me cuentan es que el pedido de la Justicia Federal a la Corte Suprema fue que Silvio Robles entregara su teléfono a la Secretaría de la Corte y que quedara preservado allí a resultas o efectos de esta investigación que plantea la Justicia Federal de Santiago del Estero. En cualquier caso, lo que están buscando es un elemento que hoy cotiza a nivel oro en su máxima expresión, que es el teléfono celular del principal colaborador de la Corte, del presidente de la Corte Suprema. Si hicieran esto con los principales colaboradores, secretarios, jefes de despacho de cada uno de los jueces, en el marco de un pedido de juicio político, probablemente estaríamos ante el principal escándalo de la historia reciente, la historia moderna de la justicia argentina. Esto, digamos, y siendo sinceros entre nosotros, no va a ocurrir. No le van a dar el celular. Bueno, también es cierto que no es fácil decirle que no a un juez federal, aun cuando sea un juez federal de Santiago del Estero. Lo que se va a plantear frente a esto es una serie de medidas recusándolo, objetando su competencia, una serie de pasos previos que van a obstaculizar. Lo que sería complejo, por ejemplo, es que si finalmente, después de recorrer toda esta historia, que tiene como escalón final la propia Corte Suprema de Justicia, cuyo presidente es Horacio Rosati, si al final de toda esta historia, finalmente le ordenaran al colaborador de Rosati que entregara ese teléfono y que ese teléfono estuviera formateado, porque entonces sí habría un episodio grave, que en el caso de que hubiera una imputación concreta contra Silvio Robles y una causa judicial, sería un elemento complejo de esos que pueden denominarse como obstaculización o entorpecimiento de una investigación judicial. Nico, mañana es la reunión entre los gobernadores y el presidente Alberto Fernández, a los que menciona directamente en esta carta del 1 de enero. Voy a convocar a los gobernadores para que me acompañen, ¿no? Es lo que estaban pidiendo también. Nosotros contamos la semana pasada que había una expectativa por parte del Frente de Todos, era qué iba a hacer Alberto Fernández respecto a la Corte Suprema. En una entrevista que dio al canal C5, el presidente Alberto Fernández había dejado más o menos dicho que para él la iniciativa tenía que venir por parte de los gobernadores. En la carta lo que dice es que él espera que los gobernadores lo acompañen. Hoy fue un día de full rosca entre los gobernadores para ver... Cuando hablas de los gobernadores, son los gobernadores que, por ejemplo, el día del fallo de la coparticipación, me acuerdo que hablamos con Capitanich, ya estaban diciendo queremos juicio político. Sí, algunos. Capitanich lo había hecho público. Capitanich lo había dicho, Gerardo Zamora está de acuerdo, Axel Kicillof está de acuerdo, Quintela de La Rioja está de acuerdo.
El problema es que cuando vos hablas de los gobernadores como una unidad, tenés una posibilidad de errarle el 100%. No, claro. No todos están de acuerdo en la iniciativa, no todos creen que sea una Algunos del Frente de Todos. estrategia. Estas son todos del Frente de Todos. Estos son todos del Frente de Todos. Los gobernadores más o menos aliados, hablamos de Misiones, hablamos de Río Negro, hablamos de Neuquén, hablamos de Salta. En su momento emitieron un comunicado aparte y hoy ya hablaron algunos de ellos que no van a acompañar el juicio político. Lo hizo, por ejemplo, Arabela Carreras, gobernadora de Río Negro. Entre los propios gobernadores del Frente de Todos no hay una posición unívoca, por eso hoy hubo un montón de llamados y comunicados. Quieren llegar a la reunión de mañana con una posición unificada. En la Casa Rosada confían en que van a tener el acompañamiento de estos gobernadores en este pedido. Ahí hay un primer problema y es que hay que decirlo, el presidente Alberto Fernández no tiene un operador eficiente en el universo de los gobernadores. Porque Juan Mansur, jefe de gabinete, ex gobernador de Tucumán, de hecho gobernador en licencia, nunca terminó de ocupar ese lugar, y el que tiene el vínculo por parte del Poder Ejecutivo con los gobernadores, que es Eduardo Guado de Pedro, no trabaja para Alberto Fernández en esa relación. O trabaja para la propia o trabaja para Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué es lo que puede pasar mañana si efectivamente mañana los gobernadores terminan acompañando este pedido? Lo que va a pasar es que un grupo de diputados o diputadas, o diputados y diputadas del Frente de Todos, deberán presentar un proyecto de juicio político que tendrá que ser incorporado en las sesiones extraordinarias que va a convocar el presidente Alberto Fernández, además de otros temas que tiene pendientes. Tendrán que ir a la comisión de juicio político que preside nuestra invitada del día de hoy. Ahí el Frente de Todos tendría el número para emitir el dictamen. El problema es llevar eso al recinto. O sea, en el recinto, al Senado... Bueno, para explicarlo muy sencillo cómo funciona, la Cámara de Diputados acusa, el Senado juzga. Claro, de eso vamos a hablar porque necesitas dos tercios, ten en cuenta que venís de un Congreso paralizado porque no se votaron ni siquiera la creación de universidades. Imagínate un juicio político a la Corte, pero sí el Frente de Todos tal vez tenga la posibilidad de exponer, al menos públicamente, el debate en el recinto de la Cámara de Diputados. Bueno, una línea para decir solamente que el juez de la Corte, Horacio Rosati, va a estar de feria, es decir, va a ser autoridad de la Corte Suprema durante la feria judicial a partir del 16 de enero. Hoy, técnicamente, está de vacaciones. ¿Y quién está como juez de feria Está ahora? Juan Carlos Maqueda. Estaba chequeando eso, está Juan Carlos Maqueda. Del 1 al 15, Juan Carlos Maqueda exclusivamente. Bien. Del 1 al 8 está también Ricardo Lorenzetti, no completa la quincena. Estamos ya en Desiguales con Carolina Gailard, recién la mencionaba Nico, porque preside la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados y con ella vamos a hablar sobre el camino que debería transitar un juicio político en la Argentina. Camino que ya han recorrido en dos ocasiones de la historia reciente, en 1947 cuando Juan Domingo Perón era presidente y cuando Néstor Kirchner fue presidente. Vemos este informe y charlamos. Ha habido un permanente avance de la Corte Suprema sobre los otros poderes de la Argentina. ¿Qué significación y qué daño se le hace al país con que en vez de 5 miembros tengamos 9 miembros en la Corte Suprema de Justicia de la Nación? La Corte tenía 5 miembros, él impulsó una ley que lo amplió a 9, designó a nuevos jueces y con los nuevos jueces se formó una mayoría automática de 5 jueces que en ese momento solían votar en los fallos en coincidencia con los intereses que tenía el gobierno de entonces. Aquella era una corte adicta al menemismo, que era por supuesto al neoliberalismo, la entrega del país, las privatizaciones, el hambre, la miseria. Hoy tenemos una corte que está al servicio de las grandes corporaciones, de los grandes intereses económicos. ¡A triunfar! ¡A triunfar! ¡A triunfar! No queremos nada fuera de la ley. Es la puesta en marcha de los mecanismos que permitan cuidar a la Corte Suprema de Justicia como institución de la nación, de alguno o algunos de sus miembros, la triste y célebre mayoría automática que con su accionar afectan seriamente su prestigio y la posibilidad que contemos con una justicia independiente y digna. El futuro del presidente de la Corte no presenta más alternativas. Los legisladores encargados del tema en diputados se reunieron para declarar que el proceso contra Nazareno es admisible. Hoy Elisa Carrió pidió el juicio político de Ricardo Lorenzetti, lo acusa de mal desempeño en sus funciones y eventual comisión de algunos delitos. El tratamiento que hizo con Carlos Fay.
la hipocresía que desnudó ese hombre, el maltrato, lo que vi negociar detrás. Hay una patente de corso y de impunidad para todo aquel que no sea peronista y todo aquel que sea, se le inventan cosas y afuera. Me parece que deberíamos preguntarnos todos, los peronistas y los no peronistas de este país, ¿es sostenible un país con estos parámetros en la administración de justicia? ¿Es sostenible? No, seguramente que no. Se autoproclamó presidente del Consejo de la Magistratura. Por eso en la carta yo hago particular hincapié en el presidente de la Corte, pero lo que pedimos es que se investigue la conducta de todos. Separar a uno o varios miembros de la Corte Suprema no es tarea que pueda concretar el Poder Ejecutivo. No es nuestro deseo contar con una Corte adicta. Queremos una Corte Suprema que sume calidad institucional y la actual dista demasiado de hacerlo. Es la Cámara de Diputados la que tiene que resolver si acusa o no a los que nosotros estamos planteando que no están cumpliendo con sus funciones. Decía, estamos ya con Carolina Gaylar, diputada nacional. Gracias, Carolina, por haber venido. Y es como decía Nico, y aclararlo bien porque en el texto del presidente quizás quedó confuso, es un pedido de juicio político a toda la Corte Suprema de Justicia el que se va a intentar pedir. Absolutamente, es un pedido a todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia y también contarles que hay otros pedidos de juicio político también a todos los miembros de la Corte, como es el caso del pedido de juicio político que presentó durante este año la Asociación Americana de Juristas, el CELSA, PDH, entre otras organizaciones. Hay un pedido de juicio político contra Rosenkrantz de la diputada Vanessa Sila y tenemos un pedido de juicio político también en la comisión de Paulo Oliveto, del bloque de la Coalición Cívica, contra Ricardo Lorenzetti, que es otro de los magistrados, con lo cual, una vez que ingrese el pedido de juicio político que anunció nuestro presidente, que seguramente se ha presentado por nuestro bloque del Frente de Todos, lo que ocurrirá es que se van a tratar todos los pedidos de juicio político porque se ponen en tratamiento todos los proyectos que tienen que ver con una misma temática. Antes de preguntarte por la dinámica que debería tener dentro del Congreso un pedido de juicio político, ¿vos sabías que este juicio político se iba a pedir como presidenta de la comisión? No, me sorprendió la decisión de nuestro presidente, pero creo que es una decisión acertada teniendo en cuenta las irregularidades de público conocimiento que de la semana pasada. Digo, me parece que ya veníamos viendo un avasallamiento o una intromisión del Poder Judicial respecto de los otros poderes, respecto al Poder Legislativo, cuando fue lo del Consejo de la Magistratura, de dar por pedir al Congreso que sancionemos otra ley y luego desempolvar una ley derogada que no estaba en vigencia después de que una ley había estado en vigencia 16 años y elegirse el presidente hoy de la Corte como presidente del Consejo de la Magistratura. Eso ya fue como algo que llamó la atención. Luego llamó la atención mucho el fallo por la coparticipación de la ciudad porque requería de alguna manera que el Poder Ejecutivo Nacional viole normas aprobadas por el Congreso. El Poder Ejecutivo no puede pagar nada que no esté de alguna manera previsto en el presupuesto que nosotros votamos durante este año. Con lo cual, me parece que los chats que se conoció la semana pasada del ministro de Justicia de la ciudad con una persona de máxima confianza del presidente de la Corte, creo que terminaron de hacerlo decidir al presidente de que era un tema de gravedad institucional inusitada. Ahora, teniendo en cuenta cómo está funcionando hoy por hoy el Congreso, ¿qué crees que va a ocurrir en principio en la Comisión de Juicio Político? Bueno, en principio, para que la comisión se reúna necesitamos que haya una convocatoria a sesiones extraordinarias, porque de lo contrario la comisión no podría reunirse hasta el 1 de marzo que comienza el periodo ordinario de sesiones. Eso por un lado. Luego nosotros podemos empezar el tratamiento del tema, la Comisión de Juicio Político, porque el proceso tiene distintas etapas. Dentro de la comisión, que tiene 31 miembros, dentro de los cuales el Frente de Todos tenemos la mayoría simple,
para iniciar el estudio del tema del pedido de juicio político necesitamos mayoría simple, con lo cual se hace un informe, que es el informe del artículo 9 del reglamento de la comisión, que establece que nosotros tenemos que analizar la verosimilitud de la denuncia. O sea, primero sería convocar sesiones extraordinarias, luego sí que se reúna la comisión y como hay mayoría... Se convoca sesión extraordinaria, lo hace el presidente por decreto. Allí tiene que estar dentro de los temas de las sesiones extraordinarias el tema del pedido de juicio político como tema genérico, no ni siquiera los expedientes en concreto. Luego la comisión puede reunirse. Como tiene mayoría, seguramente analiza y hace el informe del artículo 9. El informe del artículo 9 lo que hace es analizar cuál es el índice de verosimilitud del pedido de juicio político, porque uno puede presentar un juicio político diciendo, bueno, hay más desempeño porque considero tal cosa. Aquí hay determinadas causales que hacen presumir que podría haber indicios de razonabilidad en el planteo y una vez que se avanza en el artículo 9 se abre el periodo probatorio. El periodo probatorio es una instancia sumaria de prueba para reunir toda la prueba que obviamente incluye la declaración de quién está siendo denunciado o quiénes están siendo denunciados, ¿no? Para garantizar el debido ejercicio del derecho de defensa. Y luego de ahí, de la etapa probatoria, lo que se realiza es una nueva reunión de la comisión donde se realiza el dictamen con las conclusiones de si es viable o no y si avanza el juicio político, también con mayoría simple. ¿Y esto cuánto tiempo puede tardar aproximadamente? 60 días. 2 Eso meses. establece el reglamento de la comisión. O sea, sería para fines de marzo, más o menos, en el caso de casaciones extraordinarias. Sí, se puede prorrogar excepcionalmente ese plazo, pero bueno, es el plazo establecido. Teniendo en cuenta, diputada, que es un juicio político, está claro que la prueba de los chats no se puede utilizar como prueba en un juicio penal, porque esa prueba es inválida, porque el origen no está claro y probablemente sea un origen ilegal. Teniendo en cuenta que estamos hablando de un juicio político, ¿los chats sí podrían ser utilizados en un proceso político que no judicial? Mire, yo creo que aquí lo que el presidente ha decidido es preservar el Estado de Derecho. Sin Estado de Derecho no hay democracia y lo de la semana pasada, fue un escándalo, fue bochornoso conocer esos chats. También sabemos que esos chats pueden no ser prueba, pero pueden ser un indicio. Tampoco podemos por esos chats decir que hay causal de mal desempeño. Me parece que hay un cúmulo de situaciones que se fueron sumando, como el fallo de la coparticipación que viola normas legales, como el Consejo de la Magistratura derogar una ley de 16 años y reponer una ley vieja, resucitar una ley que ya había sido derogada y un montón de situaciones que lo de los chats viene a rebalsar la gota al vaso y a decir, bueno, acá, ¿qué está pasando con el Poder Judicial? Hay algo, entonces el chat lo que puede servir es para convocar a la comisión, sí, como testigos, al ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, como testigos a Silvio Robles, puede servir también para pedir prueba documental, para pedir también inspecciones oculares. Todas las pruebas que están establecidas en el proceso penal, pueden ser pedidas también en el juicio político para que nos ayuden a nosotros a esclarecer y hacer, obviamente, llegar a las conclusiones más acabadas para acusar o no. Ahora, usted sabe que más allá de la contundencia o no de la prueba, hay una cuestión que tiene que ver con mayorías y minorías, en este caso mayorías calificadas. Usted hablaba recién de un pedido de juicio político de la diputada Paula Oliveto respecto de uno de los 4 jueces de la Corte, de Ricardo Lorenzetti. Veíamos también hace un momento, en 2017, un planteo de Elisa Carrió, también sobre Ricardo Lorenzetti. ¿No es esta una puerta de entrada de decirle al sector de Elisa Carrió o de Paula Oliveto, bueno, ok, vamos a discutir lo que ustedes proponen respecto de Lorenzetti, pero además es necesario discutir la situación de los otros 4 y de los otros 3 y abrir a partir de la puerta de Lorenzetti una discusión amplia que involucre a los 4? Bueno. Digo, para conseguir estas cuestiones de las mayorías calificadas que son necesarias. A mí me parece que nosotros tenemos que llevar adelante un proceso serio, que nuestro país necesita una
no una Corte Suprema, un Poder Judicial independiente, un Poder Judicial prestigioso. Diputada, en eso estamos todos de acuerdo, pero hay que buscar mayorías. Y en ese sentido, toda la dirigencia política tiene que comprometerse con llevar adelante este proceso, porque lo que conocimos la semana pasada fue un escándalo y porque la afectación a la división de poderes también, tarde o temprano, le hace mal a la República, le hace mal a la democracia. Eso es lo que nosotros tenemos que garantizar. Ahora bien, el vicepresidente de la Comisión de Juicio Político es Juan Pablo López, que es de la Coalición Cívica, justamente quien ha presentado el proyecto de pedido. Juan Manuel López, de Coalición Cívica, que ellos han presentado el pedido de juicio político a Lorenzetti y luego han presentado otro pedido de juicio político a Lorenzetti, ampliando la denuncia con nuevos hechos. Entonces, claro que me parece que tenemos que analizar, como le comentaba ella al inicio, cuando se trata el tema, se tratan todos los proyectos y se involucran a todos los pedidos y a sus autores, y obviamente la idea es trabajar en conjunto con los otros bloques políticos. En este caso de la oposición creo que va a ser difícil, pero sí me parece que con la Coalición Cívica, teniendo en cuenta la denuncia que es muy sustanciosa que realizaron contra Lorenzetti. ¿Cuándo lo realizaron? Hace 2 años. Y el periodo parlamentario de vigencia de los pedidos de juicio político es de 3 años. O sea que debería tratarse este año. Sí. ¿Y ella habló con Juan Manuel López, por ejemplo, para preguntarle? No, todavía no me comuniqué con él, pero sí entiendo que bueno, cuando sea la convocatoria de extraordinarias también analizaremos con ellos el tema de la convocatoria de la comisión y demás y cómo vamos a proceder, porque lo primero que se hace es conformar una comisión que realice el informe, que es el dictamen que abre a prueba o inicia el sumario de la investigación. Ahora, aunque no den los números en caso de que esto efectivamente ocurra en diputados, ¿le parece que esta discusión política había que darla? Porque digo, la correlación de fuerzas pareciera estar bastante estancada en un punto, ¿no? Como impidiendo cualquier tipo de reforma o de medida contundente. Bueno, hoy el Frente de Todos tiene mayoría para abrir el sumario de investigación en la Comisión de Juicio Político y tiene mayoría también para poder dictaminar. Mi rol como diputada del Frente de Todos es garantizar que el proceso sea serio y sea también de alguna manera imparcial y ajustado a derecho. Lo que no está haciendo hoy la Corte Suprema de Justicia sí lo vamos a hacer nosotros. Creo que estamos en condiciones de avanzar y sería un paso importantísimo y es un debate que hay que dar, porque la sociedad también, esto tenía que tener un freno. No podemos ver como si nada los chats de Lago Escondido y el viaje de jueces con funcionarios de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y como si nada, esa connivencia entre el Poder Judicial y el Poder Político y que no suceda nada. Para eso está esta herramienta que contempla la Constitución, que es el juicio político, que tiene causal de mal desempeño o también puede ser por delitos comunes o delito en ejercicio de la función, como es el caso de la denuncia que hace Elisa Carrió contra Lorenzetti. Nico. Carolina, en este caso los dictámenes o los informes, una pregunta muy técnica, los informes de la comisión al juntarse varios pedidos de juicio político, ¿son informes por cada uno de esos pedidos o se separan por cada uno de los jueces de la Corte? No, el informe lo que se hace es como cuando vos tratás el mismo tema con proyectos de distintos diputados. Lo que se hace es un mismo informe donde se analiza en ese informe de manera consubstanciada los hechos que se relatan y si hay sustento o no tienen sustento. Algunos pedidos de juicio político no tienen sustento, por eso no prosperan y no se tratan tampoco. Y la segunda pregunta, hoy hubo un comunicado de Juntos por el Cambio informando que no van a acompañar ningún pedido de juicio político, lo cual casi automáticamente elimina la posibilidad de los 2 tercios en el recinto. Hablaron representantes del Interbloque Federal. Atendiendo esta situación, el número en el recinto, que lo conocemos todos porque lo vemos en cada debate, para el Frente de Todos, alcanzar una mayoría que le permita mínimamente dar el debate en el recinto sería algo, para influir, aunque sea en la opinión pública, más allá de que no se pueda avanzar con el juicio político, sería algo exitoso, entre comillas. Yo creo que ya es importante la decisión de comenzar de que se presente el pedido de juicio político y que sea la máxima autoridad del Poder Ejecutivo quien esté hablando de este tema, ¿no? Es también porque es un tema que preocupa muchísimo. No podemos hablar de Estado, de democracia si no hay Estado de Derecho, y si no hay Estado de Derecho, y no hay república si no hay división de poderes. Y lo que estaba ocurriendo era que veíamos un atropello y un desenfreno por parte de la Corte respecto a los otros poderes y que también afectaba en sus decisiones la vida de la gente, cuando la Corte fallaba respecto a los servicios públicos. Yo soy entrerriana
Y a mí me decían, bueno, ¿cómo afectan las decisiones de la Corte? Bueno, a los entrerrianos nos va a venir menos plata de coparticipación por el fallo de la Corte, porque va a haber menos dinero para educación, menos dinero para salud, menos dinero para muchas obras públicas que estaban previstas para mi provincia. Eso no estaba contemplado dentro de la previsión anual que tenía nuestro presidente y de repente por un fallo de la Corte eso afecta a los entrerrianos y entrerrianas. Digo, para hablar de mi provincia, pero también el resto de las provincias. Entonces, ese fallo fue arbitrario y la semana pasada vimos que había un trasfondo y una connivencia entre el gobierno de la ciudad y de repente una persona de mucha confianza del presidente de la Corte que aconsejaba cómo era la estrategia para tener un fallo favorable. Eso es un escándalo y es bochornoso y amerita que nosotros lo analicemos, por supuesto. Flor. Diputada, ¿hay alguna prueba que valide esos chats? Digo, si uno piensa, por ejemplo, del lado escondido, uno puede creer o no en la veracidad de esos chats, pero ve un plan de vuelo, ve imágenes, eso en el caso del lado escondido. De estos últimos, ¿hay alguna prueba que valide lo que se está diciendo ahí? Porque lo que sale a decir la oposición son falsos. Como vuelvo a repetir, el pedido de juicio político de nuestro presidente no se decide a partir de los chats, se decide a partir de un cúmulo de situaciones e irregularidades y de atropello que venía cometiendo el Poder Judicial respecto al Ejecutivo y al Legislativo. Ustedes piensen que el tema del Consejo de la Magistratura, que el Poder Judicial le indique al Poder Legislativo cómo nombrar los bloques a los consejeros, es una facultad del Legislativo nombrar quiénes van a representar en el Consejo de la Magistratura a diputadas y diputadas de los bloques, no del Poder Judicial. Y que el Poder Judicial se entrometa en esa facultad ya tenía una gravedad institucional. Y luego el fallo de la coparticipación que también, violaba normas que habían sido sancionadas por el Congreso. Se obliga al presidente a cumplir con el pago de una coparticipación que no está prevista en el presupuesto, con lo cual si el presidente paga puede incurrir en un delito y si no paga también puede incurrir en un delito. Entonces me parece que hay una situación de desquicio que debe ser esclarecida y que debe ser abordada y esta herramienta la prevé la Constitución y es el juicio político. Ahora, diputada, hace un tiempo estuvo aquí Gerardo Martínez, quien preside el bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados. Gerardo, le dije, ese es el que lidera la UCRA. Y lo que decía el diputado Martínez es, hay una intención de que el gobierno de que la Cámara de Diputados no funcione. Hay una intención de no nombrar autoridades, como ocurrió con Cecilia Moró. Hay una decisión de que nada pase por el Congreso, porque creen que si algo pasa por el Congreso, y eso son cosas buenas para la ciudadanía, hay más chances de que el gobierno le vaya bien en las elecciones de este año. ¿Coincide con eso de que hay ganas de que haya una paralización total durante todo 2023? Absolutamente. Bueno, ellos han bloqueado que nosotros avancemos a la creación de universidades y eran temas muy importantes, temas de salud que vamos a abordar en la última sesión, el tema de la moratoria jubilatoria. Hay muchas personas que no van a poder comprar años de aporte o jubilarse o entrar en un plan previsional porque no pudimos aprobar la moratoria. Entonces, yo creo que la política es una herramienta de transformación de la realidad y para mejorarle la vida a la gente. Entonces, cuando la política empieza a hacer, hacer estrategias para ver quién la tiene más larga, no le sirve a nadie, no le sirve a la gente. Nosotros necesitamos legislar para mejorarle la vida a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Entonces, crear una universidad en un lugar donde no hay, permite que muchos jóvenes que viven ahí accedan a la educación pública y gratuita universitaria, que de otra manera no lo harían. Entonces, lo mismo que el plan previsional y la moratoria previsional. Mucha gente no va a poder jubilarse porque no tiene los años de aporte. Eso es gravísimo. Pero esto se va a volver a exponer de alguna manera porque, cabe la posibilidad de que se vuelva a insistir con la creación de universidades, con la posibilidad de una moratoria jubilatoria y que nuevamente la oposición tenga que decir esto no lo vamos a hacer, porque siempre si no hay alguna excusa que se da en esas sesiones de por qué no se votó. Yo creo que están bloqueando el funcionamiento del Congreso, que por un lado hablan mucho de las instituciones de la República y por otro lado hacen todo lo contrario y son muy contradictorios en su accionar. Eso me da mucha pena y además me parece que es patético para la sociedad que nos está mirando. La sociedad a quien nosotros representamos está mirando cómo el día que tenemos que elegir autoridades, la oposición empieza a gritar o a pegarle a sus bancas para que no podamos no podamos sesionar después de la fallida sesión de elección de autoridades. Entonces, todo eso son papelones espantosos. Eso no es la política para nosotros. Para nosotros, para el peronismo, para el Frente de Todos, la política tiene que ser para que la gente viva mejor.
y dar los debates. Y muchas veces no vamos a estar de acuerdo. Hay un bloque que no está de acuerdo con la moratoria previsional, pero sí con la creación de universidades, y así, bueno, eso tenemos que debatirlo. No podemos no funcionar. Porque después se quejan de los feriados y que el feriado y que nadie va a trabajar, pero ellos después no dan quórum en las sesiones. Entonces nosotros no podemos avanzar en el temario si ellos no vienen a dar quórum y a cumplir con su obligación, que también es dar los debates en el recinto. ¡Ay! Explotó algo. Estamos todos bien, estamos todos bien. Se cayó, una lucecita, tac, ¿no? Por suerte no nos quedamos sin luz como muchos en Año Nuevo. Diputada, gracias por haber venido, y le vamos a pedir que cuando vaya avanzando, si es que lo hace este pedido de juicio político, venga para que nos vaya contando cómo viene la investigación. Obvio. Ha sido un gusto. Gracias, Muchas gracias a ustedes. Hacemos una tanda, ya venimos. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Festival País 2023. Después del Mundial hay más emociones, más alegrías. Porque lo estabas esperando, porque querías volver a cantar y bailar. Con sabores nuestros, tradiciones, en ciudades, en pueblos, en todas las provincias. Viví, sentí, cantá. Junto a los más grandes artistas. Desde este lunes a las 21, Festival País 2023. Más federal que nunca, en la televisión pública. Qué bien la vi cuando usé mis puntos BBVA para este verano. Todos haciendo balances del año y yo estoy acá balanceándome. Los puntos que acumulé con la cena de anoche los puedo canjear por un buceo mañana. Qué lindo cuando la ves y disfrutás el viaje completo. Con BBVA sumás puntos con tus compras con tarjetas de crédito. Canjea tus puntos BBVA por vuelos, hoteles y excursiones de la mano de Despegar. BBVA, creando oportunidades. Todos los días, subite con nosotros para conocer la Argentina y a su gente. Te vas a sorprender. Mañanas Públicas. Lunes a viernes, 10 horas. Televisión Pública. Es tiempo de música. Es tiempo de festejar en toda la Argentina. En enero, Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante Entre Ríos. Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María. Fiesta Nacional del Chamamé Corrientes. Carnaval de Gualeguaychú. Festival Nacional del Folclore Cosquín y muchos más. Festival País 2023. Más federal que nunca. Televisión Pública. Yo siempre digo que en la parrilla o en la cocina hay que jugar con todos los sentidos. Muy bien. No solamente el ruido que estamos escuchando, que es el olor que estamos disfrutando, todo ese aroma y también está a la vista. Ya estamos viendo que está saliendo el juguito. Mirá. Demos vuelta. ¿Vamos con confianza? Con confianza, como en su casa, como en su chapa. Ya te estoy diciendo que hay. Mirá esa caramelización, papá. Cocineros Argentinos. Lunes a viernes, 13:30. Televisión Pública. Festival País 2023. Entre Ríos. Y te aseguro que no. Desde el puerto de Gualeguaychú. Fiesta Nacional del Pescado y el Vino Entrerriano. Del 4 al 8 de enero a las 21. Festival País 2023. Más federal que nunca. Televisión Pública. Un programa para jugar y aprender. ¿De qué club argentino fue manager Gabriel Batistuta? Boca. No. En verano también. ¡Ah, ya han ganado, chicos! ¿Quién sabe más de Argentina? Lunes a viernes, 17 horas. Televisión Pública. Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. Estamos en Desiguales
Bueno, hablando de las cosas que pasan al aire y fuera del aire también. Pero Flor Barragán me dijo recién en el corte, ¿sabes qué? Yo tengo toda la información, todo lo que necesitas. Lo dijo literal. Lo dijo así. Hubo una bilateral hoy entre el presidente Alberto Fernández y Lula y, por supuesto, Flor, el eje es la economía y este vínculo argentino-brasileño en lo que tiene que ver con los dólares, los reales, las inversiones y demás. ¿Qué información tenés? Así es, sí. La idea entre ambos presidentes es avanzar en lo que es la integración entre Argentina y Brasil, pero no solo avanzar, sino institucionalizar todo esto, es decir, dejarlo por sentado en un memorándum de entendimiento, lo que sea, algo legal vía cancilleres, y trajimos algunos de los puntos que se van a estar tratando para que queden institucionalizados, que tienen que ver con distintas agendas, del lado del comercio, la minería, el agro, la economía del conocimiento. Si te parece, los repasamos y después podemos ir analizando, pero mira, del lado del comercio, pensar en una moneda en común. Va a seguir estando el peso, el real, pero una moneda en común para comerciar. En el lado de la energía, crear un mercado sudamericano, en minería, armar una especie de cooperación en litio, en agro, eliminar lo que son las barreras sanitarias, en tecnología, ojo con esto, la fabricación de microchips, y en cuanto a reservas, avanzar en swap y préstamos bilaterales. Algunas de estas medidas se habían hablado, lo de la moneda en común lo dijo Lula en campaña, de hecho, y es algo que varias veces se intentó tratar en las cumbres del Mercosur, nunca avanzó, sería para, bueno, hacer más sencillo el intercambio, ¿no? Así es, sí, por ejemplo, para Argentina, Brasil es un principal aliado comercial. Cualquier pyme que hables te va a decir que le interesa lo que está pasando en Brasil, porque allí tenemos, de hecho se estima que en el 2023 va a ser el mayor intercambio comercial de la década, es decir, intercambio comercial entre los dos, lo que vendemos y compramos con Brasil este año en el 2023 es lo que esperan los empresarios, pero ahí tenés un intercambio comercial que es negativo para Argentina, es decir, Argentina compra más de lo que le vende a Brasil. Pero es un poco lógico también por el tamaño de los países, la industrialización, ¿o no? Y no, también ocurre por lo que le compramos a ellos, que también tiene que ver con toda la industria automotriz. La idea entonces es, lo de la moneda en común sería entonces para avanzar en esto, como decíamos, va a seguir estando el peso, va a seguir estando el real, pero pensar en una moneda en común para comerciar. Y también muy importante el tema swap, que tiene que ver con poder engrosar las reservas del Banco Central en Argentina. Recordemos que están ahí muy tensionadas las reservas, todo el tiempo el Ministerio de Economía está buscando dólares y tenés un Brasil que tiene en sus reservas más de 300.000 millones de dólares. Y ahí uno puede decir, ¿y cuál es el incentivo de Brasil a prestar a Argentina, más allá de que uno diga, bueno, a Lula le cae bien a Alberto Fernández? ¿Cuál es el incentivo real? Y es lo que veíamos también ahí de lo que pasa con la energía, esto de crear un mercado sudamericano. Argentina con Vaca Muerta tiene un montón, va a tener en algún momento un montón de gas, un montón de petróleo que le interesa a Brasil. Y por último, si quieren, repasamos lo que tiene que ver con los principales puntos que marcó Lula da Silva en cuanto a el plan económico, que son esto de renovar Bolsa Familia, es decir, apuntar a las personas que tienen hambre, que están en situación de indigencia, reindustrializar y avanzar en la transición energética, una nueva legislación laboral y lo que decíamos, revitalizar el Mercosur. En cuanto a nueva legislación laboral, por ahora no hay mucho, pero uno dice, ¿esto es bueno o malo? No, bueno, pero recordemos que Bolsonaro había metido una reforma laboral que había dado marcha atrás con muchísimos derechos. Yo entiendo que tiene que ver quizás con volver a una era pre-bolsonarista, ¿no? Sí, pero en campaña Lula dijo que se va a juntar con los sindicatos, pero que también iba a estar convocando a los empresarios. Bueno, él fue un líder sindical durante muchísimo tiempo. Digo, de esto entiendo, sabe y verá dónde apuntar. Pero bueno, siempre que hablamos de la moderación con la que se espera que haga las reformas. Sí, allá tenés lo que acá es la Unión Industrial Argentina, la UIA, allá la Federación Industrial es mucho más potente, tiene mucho poder de lobby, de hecho la industria es muy importante en Brasil y cuando dio el discurso ayer Lula dijo una legislación laboral que dé derechos, es decir, que no quite ningún derecho, pero que tampoco impida a los emprendedores ir a emprender, crecer, es decir, esto de buscar la moderación, veremos en qué consiste este acuerdo. Recién arranca, qué desafíos que tiene Lula, ¿eh? Otra que Argentina, en la que está Brasil. Néstor, hablemos de Jonathan Morel, quien la defensa de la vicepresidenta, entiendo, los últimos días de diciembre pidió la detención, ¿no?, de los integrantes de Revolución Federal, pero se lo vio a él trabajando en otro lugar. Le pidió la detención y se la negaron. Bueno, además.
Hace algún tiempo algún abogado amigo tenía una causa muy complicada con gente detenida incluso, entonces para saber cuál iba a ser la estrategia le pregunté, bueno, ¿qué vas a pedir? Y la respuesta fue clemencia. Bueno, algo parecido está pasando aquí. Lo que vas a ver son las imágenes de Jonathan Morel trabajando de mozo en una confitería en la localidad bonaerense de Chivilcoy. En rigor, lo que pidió, el tema de la clemencia es una humorada, lo que pidió fue que no trascendiera, porque ya había tenido, después del episodio en el que fue procesado por pertenecer a una organización que intenta imponer sus ideas a partir de el odio, del temor o de la fuerza, lo que había pedido es que le dejaran intentar reorganizar su vida. Y la mejor manera que había encontrado era esta, empleándose como mozo, porque hay que decirlo en estos términos, a Jonathan Morel, como a buena parte de los integrantes de Revolución Federal, una organización que hoy prácticamente no tiene movimiento político ni actividad, los dejaron solos. Claro. Entonces, sí, pero hoy, a ver, recordemos que este chico había recibido millones de pesos cual. En su cuenta para hacerle muebles a una empresa de la familia Caputo, con una carpintería que no tenía ningún tipo ni de trabajos previos, ni de conocimiento dentro del mercado. Ni de capacidad de producción. Dejó de ser formalmente carpintero, dejó de trabajar como carpintero. La carpintería sigue abierta, la trabaja un socio de él que no tiene vinculación directa ni con su pensamiento político, ni tampoco con la ideología, por lo menos no al nivel de exposición que tenía Morel, con la exposición que tenía Morel en esa historia. Entonces, lo que terminó pasando fue que Morel terminó trabajando aquí, y hoy, en este documento que vas a ver que le presentó al juez Marcelo Martínez de Giorgi, le dice que se siente amenazado. Argentina no lo entenderías. Nos tenemos que ir. Será hasta mañana, a las 20 horas, horario de verano de Desiguales. Se quedan ahora con la previa del Festival País. Chau.